Muy buenos días, amados, que la paz del Señor Jesucristo repose en sus vidas, en sus corazones. Es nuestro deseo realmente lo más valioso, la bendición más linda que el Señor ganó para nosotros en la cruz aquí en la tierra, es la paz. Porque la paz es escasa, ha sido escasa en el mundo. Desde que Adán pecó en el huerto de Edén, perdió la paz. Y por eso hoy día vemos una sociedad, un mundo, no solamente hoy, sino que a través de los siglos, las edades, han pasado imperios, han caído imperios, se han levantado otros imperios, y el ser humano común, el que no tiene a Jesucristo, el que no tiene una relación con Dios de amor, de bendición, no tiene la paz. Por eso Pablo en las cartas siempre le dice a los hermanos que tengan paz. Les desea la paz, les desea la gracia, y a los hermanos que dirigían las iglesias les deseaba paz, gracia y misericordia. Queremos en este día hermoso, es uno de los días del Señor, todos los días del Señor son hoy. Mañana será el día del Señor, pasado será el día del Señor, porque Dios hizo todos los días. Vamos a comenzar con la palabra del Señor inmediatamente. Yo les quiero invitar a que vamos al libro de Lucas en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Tracónite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Padre, ayúdanos con tu palabra, háblanos a través de ella, y que tu Espíritu trabaje, Señor, para reconfortar, bendecir y hablar a nuestras mentes y corazones. Te damos la gloria y las gracias, en el nombre de Jesucristo, nuestro gran y único Salvador. Amén. Bien, queremos hablar hoy día no solamente de Juan el Bautista, sino en el lugar extraño en que recibió palabra de Dios. Aquí tenemos una parte comprobable de la historia, ya que Lucas era un médico griego, un hombre muy inteligente y el único gentil, el único no judío, que tuvo la bendición de Dios de escribir dos libros. Obviamente el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, la historia de la iglesia. Diciendo esto Dios que no iba a gentilizar a la iglesia, porque la iglesia es una. La iglesia es una, sean las personas de cualquier nación, tribu, pueblo y lengua. Pero el mensaje, la salvación, el Mesías que derramó su sangre, es uno. De hecho, en la carta a los Efesios dice un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos. Hoy día nos encontramos con muchas sorpresas desde hace bastantes años. Por ejemplo, una de las cosas que hace el mundo ahora cuando se acusa a un pastor, porque el mundo se está haciendo un festín con los cristianos, especialmente con los pastores. ¿Cierto? Hoy día hablar mal de un pastor, bueno, siempre ha sido gratis para el mundo. Siempre. Prácticamente la iglesia, los pastores son los dueños, los causantes y dueños de todos los males del mundo. Pero usted ya sabe de qué mente viene la persecución. El que no ama a Jesús no va a amar a la iglesia. El que no conoce a Jesús no va a conocer la naturaleza espiritual de la iglesia. Y la iglesia, ¿qué es? Es la sociedad, el fenómeno social más espectacular de todos los tiempos. Porque juntamente con Israel han sobrevivido a cautiverios, a persecuciones, a exterminios, a genocidios. Y también se ha tomado el nombre de la iglesia para cometer todo tipo de crímenes,
a través de la historia. Pero como hoy día queremos hablar un poco de Juan el Bautista y del lugar en que Dios le dio la palabra. Fíjese usted que cuando estaba Juan el Bautista en su ministerio, existían dos sacerdotes jefes. Uno era jefe de los fariseos y otro de los saduceos. Eran arreglos políticos a los cuales habían llegado. Habían mezclado política y fe. ¿Y qué bueno sale de eso? Pues ninguna. Aunque no podemos los seres humanos, los cristianos, teniendo a Jesús en nuestras vidas, también somos ciudadanos. Pero no podemos usar la política para poner líderes, para poner gente a cargo del pueblo de Dios. No. La iglesia tiene una cabeza que es Jesucristo. Y había aquí dos hombres muy instruidos en la palabra, pero tenían un grave problema. No estaban en comunión con el Señor. Entonces la palabra no vino a un gran centro teológico, no vino a los palacios, vino al desierto, a un lugar inhóspito, a un lugar distinto, porque la mayoría de los cristianos quieren instruirse en los grandes centros teológicos. Y mientras más renombre tenga el centro teológico, más sube el ego, más sube el orgullo. Pero ¿qué sacamos con ir a un gran centro teológico? Lo cual no es malo, si yo también he estudiado mucha teología. Tengo algunos títulos por ahí que no vienen al caso. Porque el mejor título que recibimos es ser hechos hijos de Dios. Ante cualquier título. Hijos de Dios. El cual nos da esa potestad por creer de todo corazón en el sacrificio, en la muerte y resurrección de nuestro gran Rey y Salvador Jesús, que vive para siempre. Dice al final del versículo 2, digamos el 2b, que vino palabra de Dios a Juan en el desierto. ¿Qué le vino? Revelación. Porque la verdadera naturaleza de la predicación del Evangelio es en base a revelación. Porque la Biblia cualquiera la lee. De hecho, yo no sé cuántas veces he leído la Biblia. Me gusta leer, especialmente la Biblia. ¿Cuántas veces la he leído? No sé. Pero siempre es palabra viva, eficaz. Siempre es actual. ¿Y sabe por qué? Porque el autor de la escritura de la Biblia está vivo. Porque cuando leo un libro de Khalil Gibran, está muerto. Cuando leo a Oscar Wilde, él está muerto. Cuando leo a los grandes autores, todos ellos están muertos, a excepción de algunos buenos escritores actuales que van a morir. Y algunos pseudoescritores y connotados políticos del momento, que sus libros, sus escrituras valen mucho menos que el papel que se escribió. Pero la palabra del Señor nos dice hoy que siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, hombres extendidos en la ley, en la letra de la ley, pero vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Por qué en el desierto? Porque Juan el Bautista habitaba en el desierto. Juan el Bautista, primo del Señor Jesucristo, 6 meses mayor que el Señor Jesucristo,
hijo de Zacarías y de Elizabeth. Ancianos, ella estéril. Por la gracia de Dios, que dice la palabra que Dios hace habitar entre hijos al estéril, fue mamá, siendo una anciana, pariente de María, la madre de Jesús. Su hijo, Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo, estando en el vientre de la mamá, siendo un feto de 6 meses. Tuvo la llenura del Espíritu Santo de Dios. En el año 27 de nuestra era, después de Cristo, dice, recibió un llamado profético. ¿Dónde recibió el llamado profético? Donde se había criado. Porque en Lucas, capítulo 1, versículo 80, ahí dice, donde Juan se crió. Dice, y el niño crecía, Juan el Bautista, y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. En lugares desiertos. Dicen los entendidos, algunos, que habitó con algunas tribus de los esenios que eran estudiosos de las Escrituras, pero también al parecer él recibía revelación directa de parte del Señor. Entonces, cuando inicia su ministerio, tenía 30 años y lo recibió en el desierto. ¿Por qué en el desierto? ¿Qué es el desierto? El desierto es un lugar inhóspito, incómodo y solitario. Pero era el hogar de Juan. ¿Y quién está incómodo en su hogar? Lo que afecta al común de los mortales, el calor abrasador en el día, el frío extremo en la noche. Yo estuve en el desierto, en la pampa del Tamarugal, conozco el desierto. Y realmente de día el calor, más que abrasador, es un calor agotador, extraño, que hay que cubrirse muy bien cuando está un par de horas aquí en el desierto, en la pampa del Tamarugal, que no es el desierto más árido del mundo, porque el desierto más árido del mundo lo tenemos acá mismo en Chile, desierto de Atacama. Pero para Juan era su hogar, era su hábitat natural. El frío era natural para él, el calor era natural para él, la insolación no le hacía daño, porque aprendió a vivir desde pequeñito en el desierto. El desierto es muy oscuro en las noches y es donde mejor se ven las estrellas, cuando no hay contaminación lumínica territorial. En el desierto se escuchan menos sonidos y más nítidos. Está lleno de animales salvajes, donde vivía Juan, su hogar. Juan se alimentaba de langostas, de insectos. Bebía agüita del arroyo y miel. Para Juan la soledad era normal. Y en esos momentos en el desierto en que no había celular, no tenía hijos, vivía solo, meditaba en Dios.
despedido 12 legiones de ángeles. ¿Y por qué no lo hizo? Porque estaba en el desierto. ¿Dónde lleva el Señor, entre comillas, a muchos cuando se bautizan? Hoy día cualquiera se bautiza. Hoy día es patético así mirar las iglesias y triste cuando bautizamos a alguien en las aguas. No sabemos si va a seguir igual. Tal vez metimos, como se dice, un demonio seco al agua y lo sacamos mojado. ¿Dónde lleva el Espíritu Santo a muchos? El Espíritu Santo, después de los bautismos, a jugar fútbol, a ver un partido. Bueno, estos días no. Se van al cine, se van a una comilona. Pero ¿dónde nos quiere llevar Dios? A su presencia. El mejor lugar de un hijo de Dios es la soledad, porque nunca estará solo. Recuerde siempre, el Señor Jesucristo dijo: he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El desierto entonces es sinónimo de apartarse. Y cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios, no se aparta para estar a solas con Dios en su desierto, Dios nos lleva al desierto. Nos lleva a través del dolor. Mire cuántos hombres y mujeres no se apartan, no están a solas con el Señor. Y el Señor les quiere salvar. Quiere comunión con ellos. Y Dios es sabio. No hay ser más sabio que Dios. Aprovecha cualquier circunstancia para arrastrarnos a estar a solas con Él. ¿Cuántos han sido restaurados de sus pecados? Bueno, cuando pecamos y pedimos perdón a Dios de todo corazón, dice la palabra que Él nos lava, Jesús nos lava con su sangre, es nuestro abogado y nos perdona. Pero la restauración generalmente es en el desierto. Muchos, al igual que David, eran abandonados por su familia, por la gente, hasta por sus amigos. Jesús se apartaba para estar a solas. Buscaba lugares desiertos para estar a solas con el Padre. ¿Cuántas veces vemos a hijos de Dios sufriendo, pasando el desierto? Pero cuidado, cuando veamos que hay un hijo de Dios, una mujer de Dios pasándola mal, o porque pecó y fue abandonado por los que le amaban, que nunca le amaron, no hagamos lo mismo. Bendigamos, ayudemos. Mire que no es excusa. No, yo no voy a ayudar a esta persona. Yo sé que es un hijo de Dios, es una hija de Dios porque Dios lo está haciendo pasar el desierto. Es una manera muy olímpica de sacarse las responsabilidades para con nuestros hermanos, para los soldados del ejército de Jesucristo que han caído. La palabra de Dios dice que debemos perdonar, debemos levantar, sobre todo si esta persona que pecó se ha arrepentido. Porque nos tenemos los unos a los otros. No esperemos del mundo, esperemos en Dios. Y la acción de Dios debemos esperarla también ayudándonos unos a otros. Aquí en mi ayuda a memoria tenemos que Jesús ganó la batalla. La gran batalla, la gran guerra la ganó ahí. Cuando murió en la cruz proclamó su victoria. Y cuando resucita es porque definitivamente nuestra alma está segura en sus manos. Está muy segura. Israel habitó en el desierto. Cruzó el desierto. Fíjese usted que Ismael, el padre de todos los árabes, vivió en el desierto.
En Génesis 21 tenemos ese maravilloso incidente. Del 14 al 19 dice: Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. La angustia de la soledad, del abandono. Ella esperaba que el muchacho muriese. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Las más grandes bendiciones vienen cuando estamos en el desierto. Por eso que cuando no buscamos la soledad, nuestro propio desierto, Dios nos lleva a Él, a la fuerza. Y cuando buscamos el desierto, Dios hace los milagros en nuestra alma. Dios nos revela cosas en los desiertos. Vea usted la nación árabe, qué grande es, qué fuerte es. ¿Por qué? Porque su padre, son hijos de Abraham, pero digamos de dónde viene la raíz secundaria de dónde vienen, es el muchacho Ismael. Y donde debía morir Ismael fue que recibió la promesa de que sería parte y de él nacería una gran nación, una gran multitud. ¿Cuántos son los árabes hoy? Los árabes serán liberados en la venida del Señor Jesucristo. Vea usted. ¿Y dónde se crió este muchacho? Ahí tenemos. Versículo 20 y 21. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. O sea, fue un guerrero desde su juventud. Por eso que son tan guerreros los árabes. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. ¿Dónde ocurrió el milagro? En el desierto. Bendito sea el desierto de Dios. Bendito sea. Para el mundo, estar solo, para la gente de este mundo, las personas se vuelven locas. ¿Qué es lo que dicen en la actualidad los psicólogos, los psiquiatras? De que habrá mucha gente lesionada mentalmente por apartarse. Porque muchos están aislados por la pandemia, porque tienen síntomas de esta enfermedad, entre comillas. Pero ¿qué pasa con los cristianos? Recuerde que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué mejor que estar a solas? ¿Qué mejor que buscar la soledad? Yo aquí en casa tengo dormitorio, tengo un living comedor, un pequeño autito donde a veces me meto y oro ahí, camino detrás en el patio, muchas veces entro al baño a orar, porque uno tiene que buscar los desiertos, porque Dios siempre se va a manifestar en el desierto, mayormente. Milagros en el desierto, milagros de agua en el desierto. Dios le hizo salir agua de la roca era el Mesías, prefigurado. Dice el Señor: y otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Siempre Dios está prometiendo.
que en el lugar, en el momento de incomodidad, en el momento de la prueba, cuando le amamos, cuando no dejamos de amarle a Él, de dirigirnos a Él, Dios nos bendecirá mucho, mucho, mucho. Dios hizo caminar y habló a Moisés en el desierto, Éxodo 3:1. Tenemos Éxodo 3:1, lo vamos a leer. Luego que Moisés tuvo que escapar porque tuvo un acto carnal, pero Dios todo lo usa para bien, tuvo que huir de Egipto porque lo querían matar, ya que estaba defendiendo a unos hermanos, y el mismo hermano que lo defendió, tal vez él mismo lo quería acusar y lo quería entregar. Dice 3:1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y ahí se le revela al Señor por primera vez en el desierto, en un desierto donde había un poco de pasto para las ovejas de su suegro, Jetro. Lo hizo caminar por el desierto. ¿Por qué? Porque lo estaba preparando para ser el gran profeta, el gran legislador que Dios usaría para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Dios nos quiere apartar del mundo espiritualmente. Dios no quiere que dejemos de vivir en medio de la sociedad. Un día un hermano muy bien intencionado me consultó, me dijo, hermano, ¿no sería lindo vivir todos juntos en una villa o población? Bueno, sería lindo, ¿no? Pero eso sería posible si toda una sociedad se convirtiera al Señor, como ocurrió en momentos de la historia. Pero el Señor nos manda a estar en medio del mundo. Dijo, id por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Dijo que nos enviaba como ovejas en medio de lobos. Y dice, como el lirio entre las espinas, así es mi amiga entre las doncellas. Por lo tanto, el desierto debe ser algo personal. Podemos estar en el desierto por abandono de los demás. Y cuando amamos a Dios siempre será un plan de Dios. O apartarnos para estar a solas con Él. Si alguien pretende estar en un retiro espiritual a solas, puede hacerlo. Pero lo primero que tendría que hacer es dejar el celular o dejar el libro que está leyendo. Porque es bueno leer. Y es bueno apartarse a veces aún de la propia familia para poder escuchar la voz de Dios o recibir la inspiración, la guía del Señor específicamente. El desierto, el gran desierto. Israel estuvo sustentado en el desierto durante 40 años. Caminó en el desierto. ¿Y qué tenía? Aire acondicionado. La nube que era el Señor, la nube que los seguía, que es Jesús prefigurado, que les daba frescor y sombra en el día, les daba luz y calor en las frías noches. Dios les dio el maná, el pan del cielo, el pan de vida, que es Jesús en nuestras vidas. Le daba agua en los lugares más secos. Todo en el desierto. Nuestra salvación se gestó por medio de hombres de Dios en los desiertos. Elías huyendo de Jezabel por el desierto, en la soledad. Los momentos amargos de nuestra vida son los desiertos. Sea por culpa nuestra o sea porque Dios nos lleva a los desiertos. Tenemos también en Éxodo 3:18, cuando el Señor estaba hablando a Moisés en el desierto y le está dando las instrucciones, y mire lo que le dice. 3:18, y oirán tu voz. Se refiere a Faraón
y su séquito. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: el Señor Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios al Señor nuestro Dios. O sea, Dios quería que salieran a camino de 3 días a adorar a Dios, a un lugar aparte, al desierto. Al desierto, que es sinónimo de la incomodidad, de la soledad, pero que para los hijos de Dios es un lugar hermoso donde podemos encontrarnos con Él, porque Dios es espíritu y los que le aman y adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. En Deuteronomio 8, 1 y 2 también tenemos una parte muy hermosa. Deuteronomio 8, 1 y 2. Deuteronomio significa repetición de la Torá, de las instrucciones, o repetición de la ley. Le dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. No es que Dios pruebe al pueblo, ni me pruebe a mí ni a ti, para saber qué hay en nosotros. No, Dios lo sabe todo. Dios nos prueba para que sepamos nosotros quiénes somos delante de Dios. Es decir, Dios siempre relaciona el encuentro de Él con el desierto. Pero tú dirás, hermanos, que yo vivo en un lugar donde no hay desierto, hay naturaleza exuberante, vivo cerca del mar, de lagos, de ríos, donde hay mucho fruto, donde hay vegetación. El desierto es un símbolo de la soledad. Tú puedes estar en medio de las plantas. Mira, Jesús iba a orar al monte de los olivos, rodeado de olivos, pero buscaba su desierto, es decir, estar a solas con Dios. Eso es. En Marcos 6, 30 al 32, tenemos también otro hermoso incidente. Marcos, capítulo 6, 30-32. Luego del incidente en que muere Juan el Bautista, lo oyeron los discípulos, dice, tomaron su cuerpo y luego se fueron donde Jesús. Marcos 6:30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte, a un lugar desierto, y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Ve que Dios nos habla en cualquier lugar, pero especialmente en los desiertos. A veces descansamos, queremos descansar en medio de un fárrago de situaciones. Pero ¿dónde nos lleva el Señor? Al desierto. Porque ahí descansamos. Es increíble que en los lugares más tenebrosos, los hijos de Dios, podemos encontrar la paz. Porque ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Si no nos apartamos al desierto, Él nos llevará. A veces seremos testigos de cómo Dios lleva al desierto a la gente que amamos y que conocemos. Yo he visto a muchos amigos. Bueno, no son tantos, pero he visto a la gran mayoría de mis pocos amigos cuando Dios los lleva al desierto, a la escasez, que fueron traicionados. Algunos de ellos pastores fueron dejados por los hermanos que estaban años. Por supuesto que el pastor siempre es el culpable, ¿no? Siempre.
Y sobre todo cuando hay otros pastorcitos que en lugar de llamar a los hermanos a la paz, le echan leña al fuego. Dios puede llevar al desierto a la gente que tú amas, a tus padres, a tus amados hijos, a los nietos. Pero ¿sabes qué? Cuando tienen al Señor, de todo saldrán fortalecidos. El desierto. Suelta un momento ese televisor. Suelta tu celular. Deja ese libro lindo que estás leyendo. Porque nosotros abogamos por leer de todo. Pero sobre todo la Biblia. Pero a veces Dios nos manda a cerrar la Biblia. Y nos manda a la comunión con Él. En estos días son días para el pueblo de Dios maravillosos, en que muchos están fortaleciéndose como nunca en Él. Muchos están orando como nunca habían orado. Gloria a Dios por eso. Hay muchos que oran a Dios y están saliendo a las calles a hablar del Señor. A no ser que el Espíritu Santo de Dios te lo diga, no puedes salir. Cuando Dios pone en tu mente y corazón esa fuerza, ese río incontenible de que tú tienes que hablar a la gente, hazlo, pero pregúntale a Dios si es Él. Si es realmente fe o es solo una presunción. El desierto, inhóspito, doloroso para el mundo. Un lugar de soledad. Pero para los que tenemos a Jesús en el corazón, los momentos de abandono son el paraíso alrededor de nuestras vidas. Busca la soledad. Busca estar a solas. Apártate. Haz lo que hacía Jesús, que estaba con los discípulos a los que amaba y luego se apartaba. Buscaba la soledad de su desierto para dirigirse al Padre, y por esa búsqueda del Padre de su desierto nos legó la salvación eterna. Gracias a Jesús se apartaba, recibía instrucciones del Padre, fue odiado por el mundo, se dejó morir para redimirnos. Estuvo 3 días y 3 noches en la tumba, se levantó glorioso y nos ha regalado con ello no solo el planeta, sino toda la creación. Dice que si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? El universo es tuyo, espéralo. El cielo es tuyo, espéralo. Él viene por nosotros. Sigue hablando de Él en todo lo que te sea posible. Pero Él ganó toda la eternidad para nuestras vidas. Vamos al desierto con gozo. Vamos a la soledad diariamente con gozo. Aceptemos el abandono cuando es el caso. La paz de Jesús sea con cada una de sus vidas. Juan el Bautista predicó, no le gustó a Herodes, no le gustó a Herodías. Fue encerrado en una mazmorra. Juan no sufría por estar preso en una mazmorra, pero fue sacado de su hogar, del viento fresco de la noche, del calor abrasador y la libertad del día. Seguramente no comió, porque él tenía solo una dieta, como hijo de Dios. El desierto es para ti y es para mí. Ahí está la exuberancia de Dios.
lo hermoso de Dios. La paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Padre, muchas gracias por esta palabra hermosa. Gracias, Señor. Gracias porque hemos conocido el desierto físico y hemos conocido el desierto de la soledad, en la cual muchas veces tú nos has arrastrado, nos has llevado al desierto, al sufrimiento, Señor, a la escasez. Pero ahí es donde te encontramos realmente. Ahí es donde tenemos las más lindas manifestaciones tuyas, Señor. Aunque hermoso cuando adoramos con los hermanos, cuando estamos en familia y tú eres el centro, pero lo mejor siempre será el desierto. Te damos toda honra, gloria y honor. Muchas gracias. Por Jesucristo lo hacemos. Amén. Amén.